La Navidad es la época más bonita del año, pero no para todo el mundo, especialmente para las personas solas, enfermas, deprimidas, enlutadas, en crisis, entre otras razones más. Para algunas de estas personas, la Navidad tal vez se convierta en un tiempo complejo, difícil y complicado, ya sea por la nostalgia del que ya no está, porque la familia cambió, por la vejez y las enfermedades, por los seres más queridos fuera de Puerto Rico, por las deudas, por las expectativas, por los planes no cumplidos y ya estamos próximos a terminar el año, por el exceso de agenda laboral o social. En fin, pueden ser muchas y diversas las razones por las cuales la Navidad puede resultar un tiempo estresante de ansiedad o de tristeza para algunas personas. La psicología ha detectado que hay un síndrome relacionado a esto que se llama en inglés el Blue Christmas o la Navidad Azul. Otros le llaman la depresión blanca. No es un trastorno, sino un síndrome que se manifiesta con malestar, emociones diferentes, pensamientos pesados, frustraciones, aislamiento, entre otras emociones relacionadas. Todo esto para las personas que sufren, sin duda hace que la Navidad pierda lo que algunos llaman magia. Los regalos ya no tienen el mismo sentido, quizás no ven milagro, quizás dejan de ver belleza en lo que es la Navidad para la mayoría de las personas. Quiero confesar que si no fuera por la iglesia, tal vez yo tendría alguna de estas razones para sentir como he descrito hoy, por distintas razones. Ya ustedes saben que ya no es lo mismo, la vejez, las enfermedades, la familia ha cambiado y eso hace que uno se pueda sentir un poco nostálgico. Además ya hay gente que no está cerca y uno tiene esos sentimientos a flor de piel. Por eso vivo agradecida de la iglesia y particularmente de esta iglesia, que es tan amorosa, que es tan servicial, que es tan fiestera, tan espiritual. Y así como me ayuda a mí, estoy segura que ayuda a muchas otras personas, incluyendo a los que aquí están. ¿Estamos de acuerdo con eso? Y eso que muchos no vienen miércoles, si llegan a venir, olvídense que la amén sería mucho más grande. Lo que estamos diciendo, hermanos y hermanas, es una ayuda para prepararnos a que la Navidad verdaderamente sea la época más bonita del año. Por eso a mí me parece que estamos en un tiempo muy puntual del calendario litúrgico llamado Adviento. Adviento significa advenimiento, una llegada. Nos preparamos para alguien que viene y que se hace presente. Y en este caso hablamos, por supuesto, del Mesías prometido, nuestro Salvador Jesucristo el Señor. Prepararse es más importante de lo que uno puede pensar a veces. Lo que la Biblia nos sugiere a través del Adviento para prepararnos es organizarnos, es tener las prioridades claras, es que un evento no nos tome desprevenidos, que debemos estar despiertos, alertas, atentos y en actitud correcta para recibir la llegada de Jesucristo a nuestras vidas o, como dice la lectura de hoy, a nuestro camino. Por eso el Adviento también es bonito. No solo la Navidad es bonita, el Adviento es bonito porque nos prepara y prepara precisamente el camino del Señor. De modo que si no estamos listos, que si sentimos depresión navideña, el desánimo, la tristeza, las lágrimas, el estrés, la ansiedad, las situaciones personales, familiares o existenciales no sean un obstáculo que no nos permitan prepararnos para la llegada del Salvador a nuestro camino o a nuestras vidas. Así que estamos en Adviento y queremos que el Adviento prepare el camino del Señor. Esta frase la recibimos de la seguridad del perdón que leímos en Marcos y también la acabamos de leer en Isaías y la acabamos de cantar en un himno de Adviento muy precioso, prepararle el camino al Señor. Nos sugiere la misma frase amplia, nos sugiere tres cosas importantes: prepararse, camino y Señor. ¿Cuál es el camino que hay que preparar? ¿A qué Señor le preparamos el camino? El Salmo 85 que usábamos para adorar al Señor al inicio del culto, en el llamado a la adoración, nos dice: Señor, tú has sido propicio a esta tierra, así que ya sabemos a qué Señor nosotros tenemos que prepararle al camino, al único que hace las cosas posibles para nosotros y que hace propicia nuestras vidas en esta tierra y hace la tierra propicia. Has hecho volver a Jacob de su cautividad, has perdonado la iniquidad de tu pueblo, has perdonado todos sus pecados.
Por eso, si el Señor hace esto y mucho más de lo que describe el salmista, sin duda podemos afirmar, amada iglesia, que el camino que estamos preparando es el camino del Señor. Así que me parece importante subrayar hoy, en este segundo domingo de Adviento, en esta segunda oportunidad para prepararle el camino al Señor, resaltar y recalcar algo que sabemos. Preparar el camino del Señor es saber que el camino le pertenece al Señor. Es donde va a llegar el Señor, donde pasa el Señor, donde llega, nace, crece, se desarrolla, vive y se queda. El camino es del Señor. Así que si el camino tiene nombre y apellido y digamos que el camino es la iglesia, el camino es tu vida, el camino es tu familia, ahí el Señor hace presencia. Y hay que prepararle el camino que le pertenece al Señor. Así que hoy, con este segundo domingo de Adviento, queremos continuar como iniciamos el pasado domingo, preparándole al Señor el camino. Y para ello la Biblia nos dice qué hacer. Y una de las cosas que queremos enfatizar hoy y que se hace necesario para prepararle ese camino al Señor es oír la voz del Señor. Me parece, por el testimonio de las Escrituras que llevamos viendo a lo largo de todo el culto, que sin oír la voz del Señor es muy difícil prepararle su camino. Lo primero es que el Señor tiene voz. Antes de oír la voz de Dios, todo el mundo tiene que saber que el Señor tiene voz. Aquí todo el mundo sabe que el Señor tiene voz, ¿verdad que sí? Presta mucha atención a lo que dice el Señor tu Dios. Salmo 85. Pues Él da palabras de paz a su pueblo fiel, pero no le permitas volver a sus necios caminos. Sin duda la salvación de Dios está cerca de los que le temen. Por lo tanto, nuestra tierra se llenará de su gloria. La verdad brota desde la tierra y la justicia sonríe desde los cielos. La justicia va delante de Él como un heraldo. El Señor tiene voz. Y tiene voz a través de la tierra. Tiene voz a través de los profetas, tiene voz a través de su palabra y tiene voz a través de ti y a través de mí. ¿Alguien está de acuerdo con eso? Así que Dios prepara el camino y usa su voz para que tú y yo tengamos su camino preparado para aprender a escuchar su voz y usar la voz de Dios a través de la nuestra. En medio de tantas voces, amada iglesia, en medio de tanta tecnología, en medio de tanto ruido en el siglo XXI, tú y yo como hijos, hijas y discípulos del Señor, siempre debemos estar preparados para escuchar la voz de Dios. ¿Tú escuchas a Dios? ¿Tú lo oyes? ¿Distingues su voz? Dios siempre ha hablado, Él nunca ha dejado de hablar. No solo por medio del salmista, como afirma el Salmo 85 que Dios tiene voz, sino hasta por medio de su Hijo Jesucristo, como dije, de sus profetas, y te va a usar a ti también. Dios tiene voz. Y usó a un profeta inusual llamado Juan el Bautista para dejar saber qué Dios tenía que decir a través de su voz. En Marcos, según la seguridad del perdón, se inicia el anuncio del Evangelio, de la nueva y buena noticia de que Jesús, el Mesías, el Hijo de Dios, iba a estar en medio nuestro. Ahí ya se empieza a escuchar la voz de Dios. Hay una noticia esperada y necesitada y Dios enviaría a un Mesías, un Salvador para su pueblo, y ahí el pueblo empieza a oír la voz de Dios. Esa era la mejor de las noticias. Eso hace el Adviento y la Navidad preciosa. De hecho, Jesucristo es la noticia. En medio de cualquier anuncio, de cualquier sorpresa, de cualquier mensaje, Jesucristo es la noticia. Te diagnosticaron cáncer, Jesucristo es la noticia de sanidad. Te anuncian un divorcio, Jesucristo es la noticia de paz. Te anuncian bancarrota, Jesucristo es la noticia de estabilidad. ¿Quieres que siga mencionando ejemplos? No, yo no. Yo quiero que tú pienses cómo Jesús ha sido la noticia para ti. No una noticia, no cualquier noticia. Jesucristo es la noticia de Dios. Jesucristo es la nueva buena y la buena nueva. Es el anuncio de salvación. Jesucristo es la noticia de que Dios ha sido compasivo con el ser humano, incluyéndote a ti. Jesucristo es la noticia de que Dios te ama y te va a acompañar por siempre. Jesucristo es la noticia de que Dios se hace accesible al ser humano y dejó su trono para estar con nosotros aquí en este templo hoy. ¡Aleluya! Jesucristo es la noticia
Qué privilegio que nos escoja para escucharlo y para anunciarlo. Y hacernos y convertirnos en mensajeros y en mensajeras de esa gran noticia, como lo hizo Juan el Bautista. Juan es un ejemplo a seguir. Mire, comía langostas y miel silvestre. De ahora en adelante, todos ahora vamos a comer langosta y miel silvestre. Magali cierra el negocio. Sandy, no cocines más. Y en la fiesta de la semana que viene va a haber langostas y miel silvestre. Creo que me quedé sola en la iglesia. Juan parecía raro, pero era. Yo lo comparo con el Bruno de la familia de la película de Disney Encanto. No se habla de Bruno, pero aquí sí se habla de Juan el Bautista. Juan está descrito por Marcos, según leímos en la seguridad del perdón, de la siguiente forma. Mira, envío a mi mensajero delante de ti y él preparará tu camino. Es una voz que clama en el desierto: preparen el camino para la venida del Señor. Ábranle camino. Ese mensajero era Juan el Bautista, dice Marcos. Juan había sido anunciado desde tiempos antiguos a través de Isaías. Y ahora aparece en escena especialmente en Adviento y en Cuaresma o en tiempo de preparación. Juan no era un adivino, Juan no era un profeta más, Juan no era un loco predicador ni un discípulo cualquiera. Juan era el precursor de Jesús. Juan es aquel del ministerio de lograr caminos donde no hay, de allanar, de enderezar, de ajustar, de preparar. Esa tarea de Juan no todo el mundo la quiere hacer. La tarea de Juan requiere estrategia, tiempo, sacrificio, resistencia, conocimiento y sabiduría. Eso convirtió a Juan en la voz en el desierto, en la voz en el desierto. Juan era la voz que lograba que la gente se arrepintiera de sus pecados. Juan era la voz de Dios que lograba que la gente cambiara su mentalidad. Juan era la voz de Dios que lograba que la gente le confesara sus pecados y le dijera: renuévame, Señor Jesús, ya no quiero ser igual, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor. Y eso lo lograba la voz de Dios a través de Juan el Bautista. ¡Qué voz tan importante! Es tan importante que hoy día todavía hay que seguir escuchando a Juan. Juan sigue siendo la voz de Dios en medio del desierto. Juan sigue siendo la voz de Dios en medio de tu soledad, de lo que te perturba, en medio de lo que te preocupa, en medio de los exámenes finales, en medio del estrés de que termina un semestre. Dios usa a los Juan y a las Juanes de esta vida para recordarte que en medio de ese desierto Dios se hace presente. En medio de los informes que te están pidiendo de último minuto. En medio de no sé si despierte para el año nuevo. En medio del luto que estás teniendo y que la Navidad te hace recordar todos esos sentimientos. Juan era una voz, y aunque obviamente una voz tiene que hablar, una de las cosas que a mí me parece interesante y por eso quiero compartir contigo, que Juan escuchaba. Antes de hablar, Juan tenía que oír que la gente le confesara sus pecados. Y recibir esas confesiones no es tarea muy fácil tampoco. Después de eso, Juan sumergía a la gente dentro del agua de Dios que limpiaba, cambiaba y le demostraba la salvación del Señor. La voz de Juan sigue vigente. De hecho, la voz de Juan está aquí hoy. ¿Cuántos están escuchando la voz de Dios a través de Juan? Porque tal vez estás hoy en un desierto hoy. Tal vez te sientes aislado, solo, abandonado, deprimido, deprimida. Hoy esa voz está aquí hablándote. Es alta, es fuerte, es profunda, está muy activa en medio del desierto. Fíjense que la gente iba a escuchar a Juan donde él estaba. Y así Dios nos persigue donde quiera que estemos. Si estás en el desierto, allí Dios te fue a buscar. Dios no dice: sal del desierto y ven a mí. Va donde ti, al desierto en el que te encuentres. ¿Qué nombre puede tener tu desierto hoy? Tu desierto se puede llamar matrimonio, esposo, esposa, hijos, trabajo, desempleo, enfermedad, salud. ¿Cómo se llama tu desierto hoy? Ahí Dios te habla. Y te habla con la autoridad de quien escucha. Si Juan hubiese sido como la Comay,
Hubiese ido por todo Judea y Jerusalén diciéndole a la gente, aquel me contó que hizo esto, aquello y lo otro. Hubiesen hecho un programa de entretenimiento con los pecados de los otros, hiriendo sensibilidades y juzgando a la gente y posiblemente mandándolos para las pailas del infierno. Qué bueno que Juan no es como la Comae. Y qué mejor regalo de Navidad que va a tener este país de que Cobo Santa Rosa se retire. Aleluya, gloria sea el Señor. Salud. Yo aquí nunca le he dicho no vea ningún programa. De hecho, no lo hago porque yo sé que aquí nadie Juan escuchaba sin juzgar, sin herir, llamando las cosas por su nombre y a la gente a la conversión. Juan sabía lo que tenía que hacer y tú sabes lo que tienes que hacer. ¿Tú sabes lo que tienes que hacer? Mire, la respuesta posiblemente es no. ¿Cuántas veces nos toca hacer algo y no sabemos hacerlo? ¿Cuántas veces Dios nos ha dicho, tú eres mi voz y no sabemos qué decir? ¿Qué voy a hacer? Pues yo quiero recordarte, mi amada iglesia, que tú eres la voz de Dios, los oídos de Dios, el mensaje te lo da Dios. Dios te envía a los desiertos, Dios te acompaña, habla en el nombre del Señor y tú representas a Dios. Como Juan, no somos dignos ni encorvados de desatarle las sandalias a aquel que nos envía, pero eso hizo que Juan fuera grande porque el anuncio era grande. Juan gritaba a voces, preparen el camino del que viene en el nombre del Señor. Y hoy te dice a ti lo mismo, prepárale el camino al Señor para que tú donde quiera que estés ayudes a prepararle el camino al Señor a los demás. Hoy es día de que el Señor nos recuerde que usar la voz es muy importante. Y que aun cuando las cuerdas vocales no funcionaran, Dios nos ha dado capacidad para comunicarnos. Tenemos voz, hay que usarla bien. Recuerda que a tu lado hay gente deprimida o tal vez lo eres tú. Recuerda que cerca de ti hay gente ansiosa o tal vez el ansioso eres tú. Recuerda que cerca de ti hay gente pelada o quizás el pelado eres tú. Y puedes decir, no sé qué decir. Y está bien. Es válido reconocer eso. Es lo mismo que preguntó Isaías cuando lo leímos en el capítulo 40. ¿Qué es lo que debo decir a voces? Eso es Dios llamándote y queriéndote usar como a Juan y como al profeta y como a Jesús. Eso es Dios llamándote. Cuando te preguntes qué tengo que decir a voces, Dios te lo va a dejar saber. Hoy queremos recordar que Isaías es el profeta del carbón sobre los labios. Dios es tremendo. Moisés le dijo, es que yo soy tartamudo, no te preocupes, yo te voy a mandar a tu hermano Aarón, que me imagino que hablaba hasta por los codos para que hable por ti. Por eso que yo me casé con Willy, para hablar por él. Y cuando eso pasó, Isaías supo que decir, heme aquí, envía al otro o a la otra. No, heme aquí, envíame a mí. Isaías es el profeta que vio ángeles en el templo para recordarnos que hoy también estamos delante de la presencia todopoderosa de Dios. Y que Dios está aquí para pasar carbón encendido sobre nuestros labios, quitar la culpa y que sepamos qué decir. ¿Qué tengo que decir a voces? Heme aquí, Señor. Aquí estoy para que me uses como tu voz en medio del desierto. Empieza hablándome a mí en mi desierto para ayudar a mi hijo que está en el desierto, a mi hija que está pasando un desierto, a mi esposo, a mi esposa, a mi compañero de trabajo, a mis hermanos de la iglesia. Heme aquí, Señor, usa mi voz para poder compartir lo que tú has hecho conmigo. ¿Por qué no decir lo que Dios ha hecho contigo? No hay que ser rebuscados, no hay que hacer exégesis, no hay que ir al seminario, ni vaya, ni se asome. Si Dios ha sido misericordioso contigo, cuéntalo. Si Dios te ha sanado, cuéntalo. Si Dios ha sido amoroso contigo, cuéntalo. Si Dios te ha dado oportunidades, cuéntalo. Si Dios ha sido paciente contigo, cuéntalo. Y díselo a los demás. ¿Qué tengo que decir a voces? Pregunta el profeta Isaías. Y es la misma que todos nos podemos decir hoy o hacer hoy. No sé qué decir, no sé qué hacer.
En tiempos de Isaías, el pueblo había regresado del exilio y estaba devastado. Estaban muy parecidos a los que están atravesando por la depresión navideña. La depresión navideña también se da por el frío y la nieve, tanto literal como emocional, que causa estragos. Gente que ni cuenta se da que ocurre porque no escuchan, no oyen, no ven, no sienten igual. Esto me hace recordar que hubo un fuego en una barriada de San Juan y un señor que se dedica a ser técnico de aires acondicionados y de refrigeración lo perdió todo, incluyendo sus herramientas de trabajo. Y en las noticias él decía, pero no perdí lo más importante, la herramienta más importante, que es mi vida. Qué triste que le haya pasado en Navidad, que es una de las tristezas más grandes que él tenía. Pero él todavía cuenta con su propia vida. Ahora bien, ¿dónde están las colectas para ayudarlo? Me quedé esperando en las noticias para poder colaborar y que el pueblo se volcara para ayudarlo. Llorar con él es bueno, pero de ahí tiene que haber un paso para preparar el camino para la llegada del Señor. Se me pareció cuando un señor, aquellos que usan las redes, fue a comer a un Longhorn con su hijo por motivos de su cumpleaños y puso una nota al mesero. Disculpa que no te haya dejado propina, no tenía dinero, estoy pasando una crisis, solo pude comer sopa. Eso causó revuelo, se fue viral, nos conmovió hasta el tuétano. Pero yo escribí en uno de los periódicos, no sé ni dónde escribí, pero van a hacer una colecta para todos colaborar. Yo soy la primera. Porque de qué vale llorar con él si no le llenamos la panza. Los jóvenes decían, ven para que coma, fantástico, pero al otro día después de la comida, ¿cómo le vamos a preparar el camino a la gente si no escucho y pongo en acción lo que oigo? ¿Cómo usas tu vida para Dios y cómo usas tus palabras? Las palabras sin acciones son muertas. No hay razón de ser, son un ruido en una lata. ¿Cómo le preparamos el camino al Señor a la gente si no estuviéramos dispuestos a escuchar sus desazones y ayudarles a que salgan de ellos? Yo pastoreo una iglesia que quiero que el 2024 sea de más acción todavía. Nadie me huya. No salgan corriendo. Como me dicen Gladys y David, me voy para otra. No se pueden ir porque entonces nos vamos todos con ustedes a hacer un bazar allá, un house allá. La realidad es que con más acción que palabras, oramos pero actuamos. Adoramos pero actuamos. Hay mucha gente que le encanta ir a la iglesia a adorar y eso es bueno, pero ¿y qué viene después? Por eso a mí me parece, hermanos y hermanas, que como dije, el mejor regalo de Navidad es que tengamos un país libre de gente como el señor Santa Rosa, que no le haga daño con su voz a este país. Y en un país que lleva 30 años, 3 décadas, educado por este señor, por ejemplo, un Daddy Yankee no se puede ni convertir en paz, porque ya le hemos dicho a quién le va a dar el diezmo, ya tenemos una lista de los pastores que se lo van a robar, y él no ha podido, y ya le juzgamos de cómo va a vivir su espiritualidad y todo. En un país educado por como Santa Rosa, ni en paz la gente se puede convertir. Por eso insisto a ti, iglesia amada, que el uso de nuestras voces es demasiado importante para la vida y no para la muerte. Nuestra acción a través de nuestras palabras hará la diferencia. El evangelio, la buena nueva, la buena noticia, que para algunos es vieja y mala, realmente hoy los cristianos, más que nunca en este Adviento y en esta Navidad, tenemos que aprender de Juan, que somos profetas y profetizas del Señor como Juan y como Isaías, y que en nuestra palabra hay poder y hay mucho más poder cuando lo hablamos en el nombre del Señor. La voz de Dios se escuchó por todo Jerusalén para un pueblo que estaba con depresión navideña. Consuelen, consuelen a mi pueblo, dice su Dios. Hablen con ternura aguada y díganle que se acabaron sus días tristes y que sus pecados están perdonados. Si el Señor le dio doble castigo por todos sus pecados, escuchen, es la voz de alguien que clama, abran camino a través del desierto para el Señor. Enderecen, oigan a Dios diciéndoles rellenen, oigan a Dios diciendo allanen, suavicen, laboren, trabajan, hagan, logren. Porque en medio de esa labor se va a escuchar una voz que dice, grita, dilo fuerte a voces. Y se escuchará un feligres diciendo, ¿qué tengo que decir a voces? ¿Qué tengo que hacer?
Escucha al Señor para que tengas material para hablar. El mejor contenido que tú puedes recibir viene de nuestro Señor. Porque de Dios tú experimentas su consuelo. Y si Dios te consoló, tú puedes consolar a los demás. Dile a los demás que su tiempo ya se cumplió, que han pagado sus faltas, que escuchen a Dios, que Dios perdona, que Dios libera, que Dios ayuda, que no tienen que cargar el pasado, que hay gente que le gusta a los demás recordarle el pasado cuando ya Dios se los perdonó. Dile a la gente que el Señor es nuestro pastor, que es fuerte, poderoso, amoroso y tierno. Usa tu voz. ¿Qué tengo que decir a voces? No sé qué decir, soy de palabra corta, soy breve. Súbete, iglesia, sobre un monte alto. Anuncia, levanta fuerte tu voz, levántala y no temas. Di a las ciudades de Judá, aquí viene tu Dios. Tal vez te toca hablar en medio de desierto, tal vez tu voz se tiene que escuchar fuerte, tal vez tienes que denunciar una injusticia. Pero si todo viene en el nombre del Señor, vas a salir al otro lado libre, si lo haces en el nombre del Señor. Cuando te preguntes qué tengo que decirle a mi hijo, a mi esposa, a mi compañero de trabajo, tú como jefe, en la iglesia, a los líderes, ¿qué tengo que decir? Habla en nombre de Dios. Ayuda en medio de las depresiones navideñas. No te endeudes, regala amor, regala compañía. No trates de impresionar con grandes regalos, dile no al consumismo. Ve a los eventos que puedas, no tienes que ir a todos. Relaciónate con la mejor gente que tú puedas. Si hay alguien tóxico, coge la otra orilla. No busques problemas. Si vas a empinar el codo, que todo sea dentro de la normalidad. Aunque eso no pase en Aguada. Ten pensamientos agradables, no te victimices, sé humilde. Busca si no te buscan, llama si no te llaman. No te encierres, ven a la iglesia y que la iglesia vaya a ti. ¿Qué te parecen esos consejos? Estoy segura que me faltan y me quedo corta, pero tú me puedes ayudar con ellos. Cuando no sepas qué decir a voces, une tu voz a la mía. Tal vez tu voz es más fuerte que la mía hoy. Tal vez yo necesito fuerzas hoy y tú la tienes. Y vamos a dejarle saber al mundo en cada esquina, empezando con nuestro propio mundo interior, que podemos alzar nuestra voz en Adviento, en Navidad y siempre para decirle a los demás, Dios hace las cosas bien, las hace para siempre porque Él es excelente. ¿Qué tengo que decir a voces? Que Dios use tu voz con excelencia y convierte este lindo tiempo, el tiempo de tu familia, el de la iglesia, el de vuelta al derredor, en una Navidad excelente. Porque el Señor es excelente y obra en una iglesia que es excelente. Que para la gloria del Señor sea. Señor, gracias por la oportunidad de tener voz, de tener capacidad de comunicarnos. Gracias por la oportunidad de poder decir a voces lo que tú has hecho por nosotros. Hay gente que necesita escuchar y después hablar. Danos esa oportunidad. Hay gente que necesita conversar más de lo que ha callado y hay gente que necesita callarse. Que tu voz sea sobre nuestras voces y cuando hablemos la verdad, la paz, la justicia y lo que tú nos mandas a decir. Hay hermanos y hermanas míos que se han sentido tristes en esta época que se acerca la Navidad, en este Adviento. Hemos estado nostálgicos pensando en el que se nos fue, se nos adelantó, en el que no está. Hay lágrimas que han brotado de nuestros ojos. Hay otras razones, Señor, muchas, que nos hacen sentirnos con malestar, con incomodidad, o con mucha tristeza en esta época. Así que por todo ello necesitamos en nuestro desierto escuchar tu voz. Háblanos, Señor, y déjanos saber cuál es tu voluntad en nuestra voluntad. Y gracias por enviarnos a Jesucristo como nuestro mejor amigo, como nuestro mejor aliado, como nuestro Salvador y como el que tiene una voz y un amor y un obrar excelente para nuestras vidas. Que podamos responderte igual con excelencia para ti que lo mereces. Y porque el mundo a nuestro alrededor merece escuchar que tú eres excelente. Y así pasaremos una Navidad excelente. Te lo agradecemos en el nombre poderoso de Jesús, que así sea. Amén, amén y amén.